Hola, hola, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado y este es el espacio Hablemos de Pensiones, que como su nombre lo dice, es un trabajo que venimos haciendo para posicionar entre todas las personas, jóvenes, adultos, más adultos, este tema de las pensiones en el país. Hoy nos vamos a referir, bueno, yo soy Gustavo Delgado, hoy tenemos como invitada a Efigenia Fallas Pizarro, ella es actuaria de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, ya ha estado con nosotros en otros momentos, y también don Carlos Arias Alvarado, quien es el director ejecutivo de esta misma organización. Hoy vamos a hablar vamos a profundizar en un proyecto de ley que se denomina mismo patrón, igual contribución, el cual, para ponerlo en la parte más sencilla, es un proyecto que busca igualar las contribuciones del Estado a los diferentes fondos de pensiones en un 5.75%. ¿Qué pasa? En este momento existen tres regímenes básicos, ¿verdad? El que gran parte de la población conoce, que es el de invalidez, vejez y muerte, precisamente el de Jupema, el del magisterio, ¿verdad?, que administra Jupema, y también el del Poder Judicial. Estos tres regímenes reciben en este momento contribuciones por parte del Estado diferentes, ¿verdad? Eso lo podemos analizar más con nuestros invitados, pero la intención del proyecto de ley es como estandarizar, ¿verdad? Es decir, a todos les vamos a entregar, les vamos a distribuir o les vamos a transferir un 5.75%. Esto ha generado pues cierta crítica entre quienes administran estos fondos y ya vamos a conocer pues un poco el porqué. Bienvenida, Efigenia, ¿cómo le va? Muchas gracias, Gustavo. Bien por dicha y un saludo a todos los que nos escuchan. Don Carlos, muchas gracias. Don Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido también. Adiós, gracias, todo bien, Gustavo, y pues saludar también a toda la gente que está escuchando y viendo el programa. Ok, nosotros ya tratamos este tema en algún momento incluso con otros invitados y existe una crítica muy puntual y quisiera que empezáramos por ahí y es cómo se llega a definir ese 5.75% de transferencias o de contribuciones del Estado a los tres regímenes. Me gustaría, por favor, don Carlos, que entráramos, creo que la manera más oportuna es entrar por ahí en aras del tiempo, de que esto ha generado controversia, ¿verdad?, entre quienes proponen el proyecto y los administradores de los fondos. Sí, muchas gracias, Gustavo. Tal vez muy rápidamente, solo para recordarle a la gente, ¿verdad? Que pues los fondos de pensiones se conforman por las pensiones básicas, ¿verdad? Como usted lo dijo, el IBM, el RCC, el RTR, el Jupema o el del Poder Judicial, se conforma por un aporte tripartito. Aporta el Estado, aporta el trabajador y aporta el patrono. Este proyecto en particular habla del aporte del patrono, ¿verdad? Y ese aporte del patrono está diferenciado para los diferentes regímenes. O sea, hay un 5.75, como usted lo apunta para la IBM, un 6.75 para Jupema. Y pues evidentemente la pregunta que usted hace de cómo es que se define ese 5.75%, bueno, esto lo define la Caja Costarricense del Seguro Social, la subjunta directiva es la que toma la determinación de cuánto es ese aporte. Ese aporte para los tres, perdón, para las tres pensiones básicas es la Junta Directiva de la Caja. No, en este Okay. caso solo para el IBM de la Caja. ¿Verdad? Correcto, Usted ok. me está hablando del 5.75, ¿verdad? Correcto, ok, sí. En el caso, digamos, nuestro y en el caso del Poder Judicial, pues eso se definió con antelación, ¿verdad? No por la Junta, sino, digamos, por ley, ¿verdad? En el caso nuestro. Y pues es un tema, digamos, diferenciado respecto de las circunstancias, las situaciones y el sector en el cual se está, ¿verdad? Entonces, el 5.75 que tiene el IBM en este momento lo define a través del reglamento que tienen ellos y debería estar en función, ¿verdad? En función de una situación o un tema actuarial, ¿verdad? De sostenibilidad del fondo que saldría de los análisis actuariales que están haciendo o que han hecho, más bien, digamos, en el pasado
los señores y las señoras del IBM. Ok, en este momento, con ese aporte que recibe, en este caso, hablemos de Jupema, ¿verdad? ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo se encuentran en este momento entonces los fondos? No sé si Ifigenia nos puede ayudar. Don Carlos nos ha hablado varias veces de que es un fondo sano, ¿verdad? Pero podríamos explicar esto. Sí, muchas gracias. Sí, el RCC, ¿verdad? Que es uno de los dos fondos que administra Jupema. En este momento, en nuestra una última evaluación actuarial, que fue con corte al 31 de diciembre de 2022, prácticamente se encuentra en equilibrio actuarial, ¿verdad? Tiene un superávit de 74.000 millones y una razón de solvencia de 1.01. Eso lo que hace básicamente es decir que estamos en equilibrio, es decir, estamos tablas, ¿verdad? O sea, tanto mis obligaciones futuras como mis activos futuros son prácticamente iguales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se denomina el equilibrio actuarial. Y en este momento el RCC está en equilibrio. Si entrara en vigencia este proyecto, pues al quitarse una parte de esa contribución, pues obviamente ya el fondo entraría en un desequilibrio, ¿verdad? De hecho, es un impacto de alrededor de 153.000 millones. ¿Por qué? ¿Por año? Sí, en total, en general, las valuaciones actuariales se hacen a largo plazo Ok. y eso se trae como a valor presente y eso serían 153.000 millones que le harían falta al fondo para cubrir todas las obligaciones presentes y futuras, ¿verdad? Entonces, eso nos llevaría a tener que hacer una modificación en el perfil de beneficios, ¿verdad? Para poder solventar ese desequilibrio y que en el futuro podamos garantizar el pago de las pensiones. Ahí lo que le entiendo es que los últimos afectados serán las personas que en este momento forman parte del fondo, ¿verdad? Que son beneficiarios, en este caso hablando de Jupema. Sí, correcto. Las personas que en este momento se encuentran cotizando para el RSC son las principales afectadas, ¿verdad? Porque a ellos se les cambiaría, se les tendría que cambiar el perfil de beneficios para poder, pues, lograr Equilibrar. un equilibrio. Ujú, correcto. Don Carlos, ustedes tienen claro de dónde surge la idea de estandarizar esto y de estandarizarlo, digamos, hacia lo bajo, ¿verdad? Porque es estandarizarlo hacia la contribución más pequeña que hace el Estado, que en este caso es a la caja. Tiene el micrófono cerrado, don Carlos. Perdón, Gracias. lo había cerrado Gracias. ahí mientras ustedes participaban. Bueno, aquí el tema es que, como usted lo dice, digamos, es una, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Me parece que es una ocurrencia, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver, ¿por qué el 5.75? Es decir, ¿por qué no un 6.75 igual que Jupema o por qué no un 8 o por qué no un 9%? ¿Verdad? ¿Y por qué digo que es una ocurrencia? Bueno, porque para poder uno definir esto está referenciado a un tema actuarial, ¿verdad? Y vamos a ver, como no hay un estudio actuarial, ¿verdad? Que determine que es un 5.75, digamos, lo que deberíamos tener los fondos para estar sostenibles, ¿verdad? ¿Y por qué, cómo se llama, referenciarlo al de la caja? Aquí hay dos temas que son importantes, Gustavo. Uno, ¿es el 5.75 suficiente para mantener un fondo de pensiones? Bueno, yo sin estar en la caja ni conocer el IBM, ¿verdad? A fondo en la parte actuarial, le voy a decir que no. Y le voy a decir que no porque sustentado en esto, la última reforma paramétrica que hace la caja, que hace el IBM, ¿verdad? Pasa de un 5, ahorita anda, me parece que en un 5.20 algo, me parece, ¿verdad? Y va a llegar a ser un 5.75 próximamente de acuerdo a esa reforma paramétrica. Pero esa reforma paramétrica que también incluyó la edad, nos dice que, de acuerdo a los estudios, que ese fondo del IBM va a alcanzar hasta el 2050. Es decir, que ese 5.75 no es suficiente para sostener el fondo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un proyecto de ley como este, que lo que haría es bajar a Jupema y al Poder Judicial al mismo nivel de la caja, que es 5.75, lo que haría es de alguna forma no prever las posibilidades que pudieran haber de incremento en ese aporte patronal por parte del IBM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
deja a Jupema, por ejemplo, en un 5,75 y el día de mañana hacen otra reforma paramétrica, ¿verdad? Que lo lleva al 8% y Jupema se queda al 5,75 con un déficit actuarial, ¿verdad? Con que fue lo que explicaba Ifigenia ahora, ¿verdad? Que es el hecho de que nosotros estamos justo equilibrados con ese 6,75. Un desequilibrio del 1% lo que nos haría es entrar en un desequilibrio actuarial. Y ese desequilibrio actuarial, un buen administrador, como lo somos nosotros, buscaría nuevamente el equilibrio, porque eso es lo que garantiza las pensiones. Y eso nos obligaría a nosotros a afectar a la afiliación nuestra, sea aumentando la edad, subiéndole la cuota o bajándole el monto de pensión. No es un proyecto que solucione nada, porque lo que hace es al contrario, meter en problema al resto de regímenes que somos el de Jupema y el del Poder Judicial. No es un proyecto que proponga solucionar el problema del IBM. Por eso es que le digo que es un proyecto de ocurrencias. No propone solucionar el problema de 1.700.000 personas que están afiliadas al IBM. Propone afectar a 110.000 personas que tenemos en Jupema activas, ¿verdad? Y en el RCC, perdón, y a las personas que están en el Poder Judicial. Sí, eso que usted menciona, don Carlos, es realmente, pues voy a decirlo así, a lo tico jodido, ¿verdad? Por un lado, al reducir el aporte, como ustedes lo mencionan, afecta directamente a las personas, ¿verdad? A las personas que están bajo esos dos regímenes, ya sea el Poder Judicial o ya sea Jupema. Pero también obliga a las organizaciones a decidir entre tres opciones que son las que ha dicho don Carlos y que es importante que la gente tenga claro. Una es reducir el monto de la pensión o pedirle a la gente entonces que aumente el aporte, porque como don Carlos lo dijo, este es un aporte tripartito, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también una afectación. Entonces las decisiones que se tomen a partir de si este proyecto se aprobara, van a ser siempre perjudiciales para la persona como tal. Y es que aquí no estamos hablando de las entidades, sino de los beneficiarios. Ifigenia, ustedes que están ahí en Jupema, ¿cómo miran esto, digamos, en el largo plazo o en el mediano plazo? Bueno, yo ni siquiera lo vería como en el mediano plazo, ¿verdad? Lo vería en un corto plazo. En el corto plazo. En el corto plazo, porque si en dado caso, ¿verdad? Y como decía don Carlos, nosotros siempre buscamos el equilibrio actuarial, ¿verdad? Para garantizar el pago de las pensiones. Entonces, si este proyecto entrara en el corto plazo, tendríamos que hacer modificaciones en lo que ya don Carlos mencionaba, ya sea aumentando edad, bajando el monto de pensión o haciendo incrementos en los aportes en este caso, del obrero, ¿verdad? Que en nuestro caso sería del sector educación, que ya de por sí es más alto que el resto de, bueno, por lo menos que del IBM, ¿verdad? En nuestro caso, el aporte obrero es del 8%. Entonces, quizás es un tema que se tendría que valorar, ¿verdad? Para mantener el mismo perfil, incrementarle ese 1% que ya no hace el patrono, lo haría el trabajador, ¿verdad? Entonces, pero sin duda eso pues trae pues implicaciones económicas para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de lado ese asunto. Entonces, yo no lo veo ni en el mediano ni en el largo plazo, yo lo veo en el corto plazo. Don Carlos, ustedes han hecho las advertencias, han hecho las alertas a quienes corresponden, que en este caso son los diputados. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, este proyecto de ley ha sido discutido en la comisión respectiva. Han invitado a muchísima gente, creo que todavía siguen invitando y consultando gente. Ha estado la superintendencia en varias ocasiones, ha estado la caja, hemos estado nosotros, etcétera, etcétera. Nosotros en esa audiencia pues advertimos de todas estas cosas, inclusive dejamos claridad de que no había un estudio actuarial que es necesario para hacerlo. Y posteriormente, cuando la superintendencia entrega dizque un estudio actuarial, advertimos también que eso no es un estudio actuarial. Dista mucho de que eso sea, y no solo lo dijo Jupema,
Lo acaba de decir la escuela de actuarios de la UCR, ¿verdad? Incumple los requisitos e inclusive podría uno decir que induce al error, ¿verdad? A los tomadores de decisiones. Todo eso se ha advertido una y otra vez, ¿verdad? No solo a los legisladores, sino también legisladoras, sino también al pueblo en general, ¿verdad? Porque de alguna forma, insisto, es un proyecto que no veo, es que ni siquiera es fiscal el proyecto, Gustavo, le voy a explicar por qué. Vea, si quisiera es ahorrarle dinero al Estado, ¿verdad? Hay que entender que Jupema, el patrono de los trabajadores y trabajadoras del sector educativo, no es solo el MEP, también están las escuelas y los colegios privados, que son bastantes en este país, ¿verdad? O sea, todos los trabajadores de educación en colegios y escuelas privadas pertenecen a Jupema. Entonces, no es que es un ahorro exclusivo para el Hacienda a través del MEP. Y más aún, estamos hablando de que en el RSC tenemos unos 110,000 afiliados, de esos deben ser como unos 105,000 que están activos por ahí. Rebajarles un 1% del salario a 100,000 personas no crea un ahorro importante o representativo para el fisco. O sea, no se va a solucionar el problema fiscal de este país afectando a esas 100,000 personas. No, o sea, de todo punto de vista que usted lo mire, es un proyecto que no suma nada, todo resta, ¿verdad? Porque aquí sobre todo lo que va a haber una afectación es sobre esas personas, y digo personas, porque hay que entender que son seres humanos, ¿verdad? Que de alguna forma tendrían que variar en mucho sus planes o afectar su vida actual y futura en función de reponer un 1%, que en el caso de Jupema, que ha sido, pues hay que decirlo como es, ¿verdad? Lo decimos nosotros y lo dice otra gente, ¿verdad? Lo dice las auditorías actuariales externas, lo dicen las auditorías externas, lo ve el país. Es el único régimen actuarialmente sostenible y equilibrado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que es una institución que ha sido muy bien administrada y muy bien manejada. Si aún con esos elementos, bueno, tanto es así, Gustavo, para que usted se forme una idea, que de ese aporte tripartito, es decir, aportando el Estado, aportando el patrono y aportando el trabajador, el monto que se ha acumulado con eso se ha duplicado por parte de la gestión de Jupema en cuanto a las inversiones que se realizan. Es decir, hemos sido tan eficientes que hemos duplicado el fondo y aún así estamos justos en equilibrio. Quiere decir que si se le quita ese 1%, con toda la eficiencia que tenemos aquí en Jupema, entramos en desequilibrio. Imaginemos entonces lo que sucede para otros regímenes de pensión, que de repente no han tenido la posibilidad de estar en esos niveles nuestros. Por eso es que hay que insistir que el proyecto en realidad no suma nada, lo que hace es afectar. Y afecta, digamos, sobre todo a personas, a seres humanos que de alguna forma pues tienen sustentada su vida y sus ilusiones en pensionarse con un perfil de beneficios que implica una edad de retiro, que implica un número de cuotas ya aportadas y que implica un monto de pensión una vez que lleguen a ese momento. Entonces, pues hay que decirlo, ¿verdad? El proyecto carece de sentido para mí común, ¿verdad? Y no tiene un fondo suficiente, ¿verdad? Porque doña Pilar decía, es que todos los costarricenses somos iguales ante la ley. Claro que somos iguales ante la ley, ¿verdad? Y entonces deberíamos buscar el beneficio de esos costarricenses. Y aquí el tema es que no beneficie a la mayoría de los costarricenses. Aquí afecta a un grupo de costarricenses que es diferente. Porque si lo que se quisiera es el beneficio de los costarricenses, se habría planteado un proyecto de ley que solucione el tema actuarial y el tema de suficiencia que tiene en este momento el IBM, cosa que no es así. Muy bien, pues queda claro las implicaciones de lo que es este proyecto de ley, lo delicado que sería para las personas, al final de cuentas, las que están en el IBM, las que están bajo los regímenes del Poder Judicial o de Jupema, porque no sabemos también
¿Qué más incluye esta iniciativa que podría eventualmente tener afectaciones en el mediano plazo? Yo les agradezco mucho por participar con nosotros y estaremos muy pendientes de cómo avanza el proyecto dentro de lo que es la instancia legislativa. Don Carlos, muy amable. No, Gustavo, muchas gracias a usted por permitirnos participar acá, por invitarnos, ¿verdad? Y de nuevo, pues saludar a toda la gente que está allá en sus casas escuchando y viendo el programa, y que ojalá que haya servido de algo, pues esta participación nuestra. Bien, muchas gracias. No, a usted, Gustavo, muchas gracias por este espacio tan importante, no solo para nosotros, sino para el país. Gracias también a las personas que estuvieron con nosotros. Hasta pronto.